El plástico, el micro y nanoplástico, es un veneno como ningún otro. 1 de cada 10 personas que tiene cáncer de mama genéticamente estaba predispuesto a ello. El resto es por factores ambientales. Nexo con autismo, hay nexo con Parkinson, obesidad, con enfermedad cardiovascular, diabetes, pubertad prematura. He perdido la cuenta, o sea, no tengo un inventario, pero sabemos que están en la sangre, en la linfa, están en el tejido cardíaco, están en el encéfalo, en el cerebro, están en la placenta, están por todo nuestro cuerpo. Muchos de los aditivos del plástico se comportan de forma parecida a las hormonas. Estamos hablando de sustancias que en porcentajes minúsculos de partes por trillón inducen modificaciones biológicas, modificaciones celulares. La disrupción endocrina es considerada amenaza global y es uno de los efectos clarísimos de la exposición a los tóxicos que hay en el plástico. Hay mucho que podemos hacer, hay muchísimo que podemos hacer. El ser humano a lo largo de la historia se ha enfrentado sobre todo a la violencia y ahora no es el problema que tenemos tanto la violencia como la comodidad. Es lo contrario, es mucho más perverso. Podemos aprender de cómo hemos usado el plástico y seguimos usando el plástico mal para que las próximas tecnologías potentes no las usemos mal otra vez. Intenta vivir sin plásticos, te va a cambiar la vida. Al tirar de la cadena del váter, creemos que mágicamente todos los residuos desaparecen. Es un efecto psicológico, el efecto de la cadena del váter, lo he bautizado. Y nos pasa con muchas cosas. Por ejemplo, cuando arrojamos desperdicios a la basura, creemos que todos esos desperdicios también desaparecen mágicamente. En tu labor, tanto como profesor en la Universidad de Harvard de Economía Circular, como también en tu labor como activista, productor de cine, has intentado darnos un mensaje clave. ¡Ey! Tu mierda no desaparece. Y me encantaría saber si tú crees que has tenido o no has tenido éxito en esta labor. Yo he tenido bastante éxito. Cuando yo empecé con este tema, con plásticos, por ejemplo, tú buscabas en Google contaminación por plásticos y no salía nada. Te salía un montón de páginas sobre contaminación y se veían chimeneas o una tubería con un producto tóxico y muchas páginas sobre plásticos. Qué bonito es el plástico, compré plástico. Contaminación y plásticos unidos no existía. Tampoco había fotografías o documentales. Uh-huh. Y ahora, 15 años después, tenemos un tratado de Naciones Unidas sobre contaminación por plásticos, el segundo tratado más importante después del de Kioto y los acuerdos de París sobre medio ambiente, y todo el mundo está hablando de ello. Es decir, ¿estamos parándolo, sus impactos en el medio ambiente y sobre todo en la salud humana? Pues todavía no, todavía estamos en un incremento exponencial, pero el éxito está ahí. La gente ya sabe, empieza a ver el plástico de otra manera. ¿Crees que nos pasará igual que nos pasó con el amianto? Claro, ese es un buen ejemplo. El amianto en su momento era la bomba. Se usaba para todo. Se ponía en las casas, pero también en cosas de cocina, ¿no? En Estados Unidos para hacer las cookies. Tú me enseñaste una revista. Sí, es una revista Life del año 1955 donde se introduce el concepto de lo desechable. Era la revolución de lo desechable, cómo el plástico desechable iba a liberar a la mujer de las tareas domésticas. Y es muy interesante también de dónde vienen, que todos nuestros grandes problemas son siempre soluciones, que hemos buscado algo, ¿no? El plástico viene también para reemplazar el marfil, no sé si lo sabes, la baquelita, también la tortuga de Carey. Es decir, tenía hasta un componente ambiental cuando se crea. Igual que el amianto nos promete pues, resolvernos problemas de aislamiento, etc. Y el plástico es el gran resolvedor de problemas, ¿no? Pero, claro, cuando metemos esas soluciones en una mente como la nuestra, cortoplacista, con dificultad de pensar en sistemas, etc., no somos capaces de usar estas tecnologías de la forma adecuada, ¿no? ¿Qué es malo del plástico? Yo he oído hablar de muchas cuestiones, ¿no? Desde los propios componentes químicos para fabricar plástico, microplásticos, nanoplásticos. Me encantaría que me aclarases un poco como los términos que hay. Vale. Vamos a ver, el plástico es una tecnología. Entonces, como toda tecnología poderosa, tiene una luz muy poderosa y una sombra igualmente poderosa. Pensemos en cualquier tecnología, inteligencia artificial, la fusión o la fisión nuclear, lo que sea.
El plástico es una tecnología y es un material que tiene unas propiedades increíbles. Puedes hacer lo que quieras con él, es muy barato, es muy escalable. Pero tiene la peculiaridad, ese material tiene varias peculiaridades. Una es que la Tierra, el planeta, la vida no lo puede digerir, no lo puede biodegradar. ¿Vale? Otra es que para fabricarlo metes un cóctel de productos químicos increíble ahí. Entonces, hay dos cosas que una civilización inteligente no debe hacer nunca con un material así. Primero, es objetos diseñados para convertirse en basura. Porque si es un material que no se degrada nunca, no puedes hacer cosas de poca duración. Embalaje, ¿vale? Y la otra es, si tienes un cóctel desconocido de aditivos químicos en él, nunca pongas tu comida y tu bebida en él. Y esas son dos cosas principales que hemos hecho con él. Hay otra derivada que no sabíamos, se está sabiendo cada vez más. Y es que si bien el plástico no se degrada, no se biodegrada, se fragmenta. Se va fragmentando incluso desde que lo fabricas. Empieza a emitir pequeñas partículas, que son los micro y nanoplásticos. Entonces no se degrada y encima se convierte en una plaga que te va contaminando aire, agua, etc. Entonces, eso es, en resumidas cuentas, el problema del plástico. El plástico en sí, un material estupendo, pero lo estamos usando para las cosas que nunca lo deberíamos haber usado. 40% más o menos de las casi 500 millones de toneladas de plástico que se fabrican al año son especialmente diseñadas para convertirse en basura, son embalaje. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es un tarro que contiene todo lo que había en el estómago de un polluelo de albatros, que es una ave marina. Y esto lo saqué yo del interior del cadáver de un pollo en la isla de Midway, que está en la mitad del Océano Pacífico. Es una isla muy pequeñita que está a 3.000 kilómetros del continente más cercano. Es una de las islas más remotas del planeta. Ahí fue donde hiciste el documental. Albatros, exacto. Que el documental se llama Albatros. Sí, ahí hicimos ese documental. Entonces estábamos filmando, estábamos fotografiando, también se hizo un libro de fotografía y una exposición, y algunos de los contenidos de los estómagos me los llevé como referencia, ¿no? Educativa. Para mí, tener esto en las manos es... Bueno, todo esto lo he sacado del interior del cadáver de estos pollos, ¿no? Es una isla con un clima tropical, entonces cuando estos pollos son alimentados plástico en lugar de comida por sus padres, que se van turnando. O sea, son las madres y los padres se van, los que van alimentando con esto. O sea, creen que es un alimento y alimentan con al pollo. Su mayor amor. Estas aves son increíbles, viven hasta 70 años, que sepamos. La ave anillada más longeva del mundo es un albatros de Laysan que se llama Wisdom, sabiduría. Acaba de poner un huevo este año, ha sido madre. Wisdom. Y son aves maravillosas. No temen al ser humano. Entonces, cuando estás allí es como estar en el jardín del Edén, porque vienen a ti, te rodean, les puedes tocar, te tocan, muestran curiosidad, no tienen depredadores. Entonces, es un sitio absolutamente sobrecogedor y maravilloso. Y ves esta tragedia, ¿no? Ves cómo estas aves se van turnando para volar sobre el mar, a veces hasta 20 días, hasta llenarse el buche con alimentos. Son cazadores visuales durante millones de años, han evolucionado para comer lo que en la superficie del mar. Y lo que traen en lugar de comida es plástico y lo regurgitan a sus pollos. Sus pollos se van deshidratando, van perdiendo fuerza y muchos de ellos mueren. Otros prosperan, otros son capaces de regurgitar, escupir el plástico, digamos, otros no. Entonces fuimos ahí a hacer una película a documentar esto, ¿no? Y lo que yo no sabía, o sea, yo estaba, al ver todo esto, tapones de botella, todo tipo de plásticos desechables, es como mirarse en el espejo, ¿no? De qué cosas ponemos en nuestra vida que creemos que tienen nutrición, ¿no? O damos a nuestros hijos y en realidad qué estamos haciendo, ¿no? Lo que yo no sabía es que era tan literal en aquel entonces, ¿no? Ahora que tenemos informes, que tenemos estudios, que hay estudios científicos, sabemos que una persona inhala y bebe de media entre 3 y 5 gramos de micro y nanoplásticos a la semana, que es el equivalente a una tarjeta de crédito, ¿no? O sea, que a la semana yo me como una tarjeta de crédito. Sí. A través del intestino, a través de los pulmones también. Todo. Es el agua, es los alimentos y es lo que inhalas también. Es una estimación, entre 3 y 5 gramos. Y bueno, esto es un solo polluelo.
este O tarro. sea, esto estaba en el estómago de un solo pollo. Un solo pollo. Un solo pollo. Hostia. Sí. Quien quiera, puedes ver la película albatrosdefilm.com. Ahí se puede ver de forma gratuita. Tiene subtítulos en español. Y este otro tarro, esto ya no es un solo pollo, esto es una colección, digamos, que he ido haciendo, ¿no? Por ejemplo, hay una jeringuilla hipodérmica entera. Hay estos rotuladores que en las reuniones de trabajo todo el mundo utiliza. Hemos pasado de un sistema residuo cero, como era la pizarra, ¿no? A un sistema que funciona fatal, que son los malditos rotuladores estos que nunca pintan y que generan un montón de residuos. La bombita del jabón, hemos pasado de la pastilla de jabón a comprar plástico y agua con un poco de jabón disuelto y tener que usar una bomba en lugar de usar la fuerza de la gravedad. ¿Cómo diseñamos las cosas los seres humanos, no? Qué raro. Estas cositas que lleva los bricks, ¿no? Los tetrapacks. Que el tetrapack es plástico por dentro, es polietileno, pero aparte lleva cada vez más piezas de plástico, no sé si lo has visto. Okay. Y bueno, hay un poquito de todo aquí. Hay tapón de Coca-Cola, Enjoy, disfrute, su Coca-Cola. Este está viejo y al pasar el dedo notas que está muy suave, ¿eh? Sí. Y como tiene un polvito, ahí se está generando el microplástico. Aquí lo puedes ver. Me acabo de comer algo, ¿no? No lo chupes. Estos plásticos los mostré a Gavin Newsom, que era alcalde de San Francisco en aquel momento, ahora es el gobernador de California, ¿no? Y me puse... Sí, es gobernador de California. Y me puse a rascar el plástico y se desprendían los microplásticos en la mano. Digo, mira. Y dice, se está biodegradando. Digo, no, Gavin, no se está biodegradando. Se está fragmentando. El plástico se va fragmentando en fragmentos cada vez más y más y más pequeños, incluso hasta llegar al nivel molecular. Pero sigue siendo plástico. Eso es muy mala noticia. No se está biodegradando. Estamos hablando de moléculas gigantescas que la vida no puede procesar, que la vida no puede digerir, pero que tienen características tóxicas y muy problemáticas, ¿no? ¿Hay algún ciclo de biodegradación? O sea, ¿se sabe más o menos cuántos años se tarda en que realmente se biodegrade? Hay modelos, pero no lo sabemos porque estamos hablando de cientos de años. Entonces el plástico es un invento muy reciente. Okay. Entonces se dice, por ejemplo, para el PET son 700 años. Se dice para polietileno 500 años, ¿no? Bueno, pues nos lo vamos a creer. Para la espuma de poliestireno, 1000 años, ¿no? Hace unos meses me pasaste un artículo publicado en una revista bastante top que hablaba sobre cómo se habían descubierto micro y nanoplásticos en los testículos. ¿En cuántos tejidos se han encontrado en los testículos humanos? Sí. ¿En cuántos tejidos se han encontrado también nanoplásticos o microplásticos? Yo he perdido la cuenta, o sea, no tengo un inventario, pero sabemos que están en la sangre, sabemos que están en la linfa, sabemos que, entonces, si están en sangre y linfa, están en muchos sitios, están en el tejido cardíaco, por ejemplo, están en el encéfalo, están en el cerebro, atraviesan la barrera hematoencefálica 2 horas después de la ingesta, están por todo nuestro cuerpo, están en la placenta, están en los bebés recién nacidos, está en el meconio de los bebés recién nacidos, microplásticos. Y de forma más o menos resumida, ¿qué es lo que se sabe desde el punto de vista de la salud sobre los efectos del plástico, de los micro y nanoplásticos también? Bueno, hay que entender que hay varios vectores de impacto del plástico en la salud humana y son muy distintos. Antes de hablar de micro y nanoplásticos hay que hablar del plástico en sí. El plástico, para tener esas propiedades maravillosas que lo hacen tan útil para todo, eso se hace a través de aditivos. O sea, has visto que el plástico puede ser durísimo, puede ser blandito, puede ser elástico, puede tener distintos colores, puede ser brillante, mate, puedes hacer lo que quieras con él. Eso se consigue a través de aditivos. Hay aproximadamente unos 10.000 aditivos que se utilizan en la fabricación de plástico. Y hay unos 8.000 resinas plásticas, cada una de las cuales es una propiedad industrial. ¿Vale? De esos 10.000 aditivos, unos 2.500 se consideran peligrosos para la salud humana. Todo el plástico que vemos a nuestro alrededor es una propiedad intelectual. Podemos saber qué tipo de resina es. Sabemos que esto es un poliéster, sabemos que esto es un poliestireno,
pero la composición exacta de aditivos nunca la vamos a saber. Entonces estamos jugando a la ruleta rusa con nuestra salud. ¿Por qué? Porque si comemos o bebemos en plásticos, nos estamos contaminando. Todavía no hemos hablado de micro y nanoplásticos. Esto es pura contaminación química. Y lo vemos en nuestras casas. Si alguien tiene una tartera o tupper, como lo quieras llamar, de plástico, y pones, por ejemplo, salsa de tomate, luego lo lavas y te queda un poco rojo eso. O pones curry y te queda amarillo, ¿has visto? No hay que ser experto en química orgánica para saber que está habiendo una reacción química, ¿vale? Que está habiendo una contaminación. Cuanto más calor le apliques, pues peor. Acidez también. Entonces, si pones salsa de tomate caliente o lo caliente, estás activando, digamos, que se desprendan esos químicos. También con el paso del tiempo. Porque el plástico, además de fragmentarse, va teniendo microfracturas, con lo cual la superficie de exposición es mayor. Entonces, por ejemplo, un biberón de plástico es una locura. Darle a un niño un biberón de plástico, lavarlo en el lavavajillas, someterlo a ciclos de calor, es una locura. Y ese es uno de los vectores de afección de la salud humana del plástico que mejor conocemos. Ya desde los años 70 se está investigando la disrupción endocrina y hay muchísima literatura. Hay departamentos enteros, como el de disrupción endocrina de la Universidad de Missouri, que es pionero, y muchos órganos dedicados al estudio de la disrupción endocrina causada por el plástico. ¿Qué es la disrupción endocrina? Muchos de los aditivos del plástico se comportan de forma parecida a las hormonas. Estamos hablando de sustancias que en porcentajes minúsculos de partes por trillón inducen modificaciones biológicas, modificaciones celulares. Eso se llama disrupción endocrina y es algo tan peligroso para la salud humana que por parte de la Organización Mundial de la Salud y conjuntamente además con UNEP, la Organización para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, lo han declarado amenaza global. Amenaza global es la máxima designación equivalente, pues yo que sé, al SIDA, etc. Y la disrupción endocrina es considerada amenaza global y es uno de los efectos clarísimos de la exposición a los tóxicos que hay en el plástico. ¿Y con qué tipo de enfermedades se ha relacionado la disrupción endocrina? Aquí tenemos un listado completo. Cáncer, por ejemplo. Empecemos con el cáncer, ¿no? ¿Quién no tiene un familiar o un conocido con cáncer o que ha pasado miedo con cáncer o lo que sea? Pues prácticamente todos los cánceres. Desde linfomas, leucemias, cáncer de páncreas, vejiga, pulmón, hígado, etc. Todo el listado de cánceres los tienes ahí. Luego hay también nexo con autismo, hay nexo con Parkinson, hay nexo con obesidad, con enfermedad cardiovascular, con diabetes, con pubertad prematura, con problemas morfológicos en el pene, en los niños, y con todo el tema también de fertilidad, ¿no? Tenemos una lista enorme de enfermedades relacionadas con la disrupción endocrina. Cuando hablamos de contaminantes ambientales, como también otros factores, ¿no? del estilo de vida, como podría ser el estrés o lo que fuera, en investigación tenemos un problemón, porque podríamos hablar de factores, ¿no? que influyen en, o sea, hay una relación entre la exposición a cierto tipo de riesgos medioambientales y la generación de esta enfermedad, o sea, de estas enfermedades, ¿no? ¿Es así como pasa con el plástico o incluso ha habido algún tipo de investigación en la que se haya mostrado una causa-efecto más lineal? O sea, si estás expuesto al plástico, entonces te va a pasar esto. Sí. Este es el gran problema, ¿no? que hay. Es decir, el bisfenol A quizá es uno de los aditivos del plástico que más se ha investigado. Yo tuve la suerte de conocer a Fred Bonsall, que es uno de los grandes investigadores. Tiene un laboratorio enorme lleno de lavavajillas, donde lavaba diariamente biberones y cosas así. ¿Y de qué universidad es este? Missouri. Missouri. Ajá, del Centro de Disrupción Endocrina.
Y bueno, sí se consigue eventualmente mostrar esa causa-efecto, pero claro, nunca puedes tener una línea de base perfecta. Nunca puedes decir que la persona A ha muerto por el plástico y no por los otros factores ambientales que tenía a su alrededor, ¿no? O que los trastornos, por ejemplo, de déficit de atención, que también están relacionados con la disrupción endocrina, son por eso y no por otros factores. Para mí, algo que me llamó la atención es, en el año 2009 empecé a crear la primera gran coalición que hubo internacional de ONGs y de distintos organismos preocupados por este tema. Y una de las primeras organizaciones de salud que se unió era Breast Cancer Fund, que es sobre el cáncer de mama. Y hablando con ellos, digo, ¿y por qué os interesa esto? Y me dijeron algo que me sorprendió. Me dijeron, mira, el 90% de los cánceres de mama son ambientales. Solamente 1 de cada 10 personas que tiene cáncer de mama, digo personas porque los hombres también les afecta, es menos conocido y menos frecuente. Pero 1 de cada 10 personas que tiene cáncer de mama genéticamente estaba predispuesto a ello. El resto es por factores ambientales. Y sin embargo, prácticamente toda la investigación, todo el dinero va a desarrollar curas, no a la prevención, que no tiene ningún sentido, ¿no? Y el plástico es uno más de muchos, los que estudiamos medio ambiente, economía circular, lo llamamos nuevos agentes. Y es básicamente en la Primera Guerra Mundial toda la explosión de tecnologías químicas que ha habido, que han creado todos estos contaminantes a los que estamos expuestos. Y es muy difícil saber cuál está haciendo qué a qué persona. Lo que sí sabemos es que causan esos efectos en los tejidos y en los seres vivos, que te acabo de decir. Pero decir, mira, Pepito Pérez murió por su exposición al plástico es muy difícil. Claro, es el problema que tenemos normalmente en la investigación, y es que investigamos muchos factores que actúan como red, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengamos de alguna forma que menospreciar la acción de cada uno de esos factores. Creo que también se han hecho modelos animales con una metodología más longitudinal, más lineal, claro, en la que se coge el pez cebra o un ratón, una rata, y se les expone masivamente a contaminantes como por ejemplo el bisfenol, y se ve qué disrupción endocrina tiene, y también se ve qué efectos, digamos, en la salud del ratón tiene, ¿no? Exacto, es decir, así es como se ha conseguido muchos de los avances, es en ese, digamos, experimento mucho más controlado que tienes con animales de laboratorio, como estos peces o el ratón, ¿no? Y así está clarísimo los resultados, ¿no? Desde hace poco tiempo, digo unos cuantos años, se ha elevado la investigación y también la comunicación en los medios sobre el papel que puede estar teniendo los micro y nanoplásticos. Hemos hablado ya de plásticos y de los excipientes, pero los micro y nanoplásticos serían partículas que pueden pasar, como tú has dicho antes, la barrera hematoencefálica y afectar cerebralmente, por ejemplo, o pasar, como antes os decía, en los testículos, y entonces genera pues cierto tipo de acciones ahí, ¿no? Entonces, centrémonos en el cerebro. Vale. ¿Qué acción tienen los microplásticos y los nanoplásticos neurológicamente y también quizás de forma cognitiva o afectiva? Vale. Uno de los mejores libros que ha salido sobre este tema, es algo nuevo, ¿no? La investigación es muy nueva. Se llama Un veneno como ningún otro. A poison like no other. Un veneno como ningún otro. ¿Está traducido al castellano, sabes? No lo sé, la verdad. No lo sé. Y es eso, el plástico, el micro y nanoplástico es un veneno como ningún otro, porque lo que tenemos es un tipo de vector físico, es decir, es un objeto. Es un objeto que a su vez tiene contaminantes, pero a su vez es capaz también de agregar contaminantes del medio ambiente y meterlos en sitios. Eso es una capacidad que tiene también el micro y nanoplástico. En el caso del encéfalo, lo que llama la atención primero es que algo tiene el plástico y los micro y nanoplásticos que la vida les da la bienvenida. De alguna manera les abre las puertas. La barrera hematoencefálica es como un lugar sacrosanto del cuerpo humano, ¿no? Hay mucha protección por razones obvias a lo que entra ahí. Y sin embargo, 2 horas después de la ingesta de micro y nanoplásticos los encontramos en el cerebro, ¿no? O sea, una tarjeta de crédito, como decías antes, que no es poco. Sí, no irá todo allá. Se distribuirá por tu cuerpo
no sé cómo. O sea, hay muchos interrogantes, ¿no? ¿Qué porcentaje se va? ¿Y cuáles también? ¿Qué tipo de polímeros? ¿Y por qué? ¿Y qué tipo de tamaños, no? Y es por endocitosis, o sea, atraviesa células. Le dan la bienvenida. Pasa. Bienvenido. Instálate aquí. ¿Y qué hace esos micro y nanoplásticos? Sabemos que tiene varios efectos. Un efecto inflamatorio. Y todos los que sepan lo que es la inflamación en el cerebro es algo que pues es malo y pues, está asociado con muchos tipos de desórdenes. Con depresión, con ansiedad, con factores, por ejemplo, que podrían desarrollar también neurodegeneración, etcétera, etcétera, ¿no? Y puede ser probablemente por la acción de la microglía, o sea, encuentra algo extraño y de repente genera toda una producción de agentes inflamatorios para protegerse, ¿no? Eso se ha visto, que activa la microglía. Y ese estrés oxidativo que crea y también afecta el desarrollo de placas amiloides también. Entonces, siempre que ves los papers, y no me los leo de pe a pa porque no soy un científico especializado en esto, pero me veo el resumen, me lo leo, me hago un repaso y siempre oyes demencia, Parkinson, Alzheimer, demencia, Parkinson y Alzheimer, ¿no? Un poco como las principales epidemias de nuestra era, porque fíjate, el catálogo que te he hecho antes de enfermedades, y me habré dejado algunas, es la epidemia, son las epidemias de nuestra era. Obesidad, diabetes, falta de atención, falta de foco, problemas de fertilidad, sin entrar siquiera en los cánceres, son las cosas más evidentes, enfermedad cardiovascular, pubertad precoz, obesidad en los niños. Puede tener además mucho sentido, puesto que pueden ser los polímeros a lo mejor moléculas o macromoléculas que puedan interactuar, por ejemplo, con cierto tipo de receptores, ¿no? Dando como consecuencia a lo mejor disrupciones no hormonales en el cerebro, obviamente, pero sí en neurotransmisores, ¿no? Yo había oído que pueden generar, por ejemplo, cierto tipo de desorganización en circuitos dopaminérgicos, o sea, dopamina, serotoninérgico, serotonina, GABA, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo también lo he leído. Y tú probablemente seas capaz de esa información sintetizarla y traducirla de una forma más epidemiológica o también de cómo nos podemos proteger, ¿no? Si realmente tiene un efecto, probablemente estaremos todavía investigando de qué manera afecta y hasta qué punto afecta, ¿no? Claro. Pero si realmente tiene un efecto tan global, tengamos en cuenta que la dopamina, la serotonina, GABA, yo he leído sobre incluso más neuromoduladores y neurotransmisores, tener un efecto cognitivo, conductual a todos los niveles, ¿no? Aquí te voy a invitar a una reflexión. Y es qué insensata y qué poco habilidosa es la distinción que ahora, en el siglo XXI, hace el ser humano entre salud ambiental y salud humana, ¿no? Y cómo nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar y los impactos que tiene hacia afuera en realidad vuelven. Es un poco la teoría de Gaia de Lovelock, que estamos dentro de una célula viva que es la Tierra, ¿no? Y que se defiende. Aquí lo tienes, ¿no? Tenemos un Ministerio de Sanidad y un Ministerio de Medio Ambiente, gente regulando el plástico por aquí y no regulándolo para allá, ¿no? No estamos entendiendo de forma holística todo. Tú entras en la tienda de productos de salud, de comida orgánica, y vas a encontrar más envoltorio en plástico que si te vas al supermercado convencional. Es paradójico, ¿verdad? Sí. O vas a un hospital, y benditos sean los hospitales y el tratamiento que te pueden dar ahí, pero vas a salir con un nivel de ftalatos en sangre disparatado, porque todas esas bolsas de transfusión, todos esos tubos, esos plásticos, te van a contaminar. De hecho, por ejemplo, la presencia de ftalatos, que es un aditivo del plástico que se usa para plásticos flexibles, sobre todo, como los que puedes encontrar en el entorno hospitalario, eso lo utiliza la Organización Mundial contra el Doping para detectar dopaje de atletas.
Si tiene un nivel alto de ftalatos en sangre es que quizá ha estado utilizando transfusiones o alguna otra cosa. Es un sistema. Vivimos en un sistema vivo y nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y todo va a tener un reflejo, ¿no? Y ese es un reflejo, como tú dices, global, ¿no? Que nos está afectando. Tiene mucho sentido, además, en la medicina del estilo de vida, que es algo que nosotros apostamos, obviamente, desde hace muchos años, el incluir realmente una parte ambiental. ¿Por qué? Se está haciendo, pero no de una manera tan intensiva como otras variables que sí que son más individuales, ¿no? Se habla de ejercicio, se habla de sueño, se habla de cosas que el individuo puede, de alguna forma, acceder de una manera más básica, ¿no? Pero quizás no nos damos cuenta de que somos contexto, de que estamos en un intercambio continuo de materia con el exterior, de que la separación entre individuo y entorno es una separación del lenguaje, pero físicamente no tiene ningún sentido. Somos entorno y el entorno nos hace. Y en este sentido me encantaría abordar de qué manera individualmente podemos protegernos en cuanto al plástico. Esa es la buena noticia, que hay mucho que podemos hacer. Hay muchísimo que podemos hacer. Es decir, primero, si tú evitas los plásticos en la comida y la bebida, ¿no? Muchos de estos aditivos del plástico, por ejemplo el bisfenol A, tiene una vida media en el cuerpo de 2 semanas. Sin embargo, si salimos a la calle y hacemos análisis de sangre a todos los que pasan por ahí, el 90 y tantos % van a dar positivo. O sea que tenemos capacidad de... Pero claro, entonces en 2 semanas, en teoría, tus bisfenoles desaparecen de tu cuerpo. No, estás todo el rato consumiendo. Lo que pasa es que estamos consumiendo constantemente. Entonces, ahí sí que es muy eficaz la profilaxis frente a el plástico. Es decir, evitar comer y beber en plástico. Y eso es fácil. Al menos ir progresivamente, ¿sabes? Pues, por ejemplo, no beber nada que venga en plástico. Pues yo llevo ya 15 años sin beber nada que venga en plástico. Y para mí no hay excusas. Hace poco estuve en Colombia, por ejemplo, y zonas rurales. Llevaba mi botellita, buscaba agua buena. Llevo a veces incluso un filtro por si no encuentro esa agua buena. En el avión se me acabó el agua. Los azafatos estaban empeñados en darme agua embotellada. Sé que hay un grifo, hay un tanque de agua. Yo pedía ese agua. Al final me dijeron, bueno, ¿y por qué? Y tuve una conversación muy buena con ellos, pero bebí ese agua. Para mí no es negociable. Y llevo 15 años sin beber agua embotellada ni nada que venga embotellado en plástico. Es fácil. Incluso, ya te digo, lo más difícil que me va a encontrar es un avión o un país, una zona remota donde no hay agua. También lo podrías hacer. Es fácil, pero no es cómodo. Ahí está. El ser humano a lo largo de la historia se ha enfrentado sobre todo a la violencia, ¿no? Y ahora no es el problema que tenemos, tanto la violencia como la comodidad. Es lo contrario, es mucho más perverso. Y es a través de ese concepto de comodidad, ¿no? ¿Qué es cómodo? Pues para mí, por ejemplo, que mis hijos no vayan a conocer una playa sin plástico es muy incómodo. Es muy incómodo. Para mí pues eso, saber que están contaminados por micro y nanoplásticos es muy incómodo. ¿Cómo definimos la comodidad? Sí, y replantearte cómo compras, cómo comes, es incómodo. Pero sabes que una vez que lo haces, te vas a empoderar. Tú no sabes la cantidad de gente que he conocido. Llevo muchos años dando charlas, haciendo de todo. Y de vez en cuando me encuentro a alguien. Tú no te acordarás, pero yo te vi en no sé dónde o vi este vídeo y tú me dijiste no evitar el plástico. Bueno, pues que sepas que he aprendido a cocinar, que no sabía. Que he aprendido a hacer mi propia mahonesa. Los americanos, claro, que son el extremo de la comida. Hacer mahonesa lo ponen en el currículum vitae, ¿sabes? Que como flipan. Incluso gente me ha dicho, tú sabes, yo fui a la tienda con miedo a decirles que no me dieran bolsa de plástico. Y me di cuenta que era la primera vez en mi vida que estaba en un espacio público pidiendo algo yo. Como participando en democracia, participando en sociedad. Decía, wow. El plástico es un vehículo de conveniencia y también es un vehículo de modelos de negocio que no nos convienen, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las cápsulas de café.
¿Te has planteado alguna vez cuál es el costo por kilo del café que va en cápsulitas individuales? Pues es de entre 50 y 100 euros, ¿sabes? A través de la comodidad también... O sea, que si tú pones todo ese café, digamos, sin... la cápsulita, claro. Ok, entiendo. Sí, todo lo que va envasado, o por ejemplo, antes podías comprar el detergente de lavavajillas. Yo lo sigo comprando, detergente de lavavajillas y lavadora, lo compro a granel. Claro. Y pongo lo que me da la gana. Ahora es imposible, es una pastillita, que además viene envuelta en un plastiquito. ¿Lo has visto? Toda ese crecimiento que vemos del plástico, porque cada vez hay más, cada vez lo regulan más, parece que hubiera menos, pero cada vez hay más, no solamente es para nuestra comodidad, sino es también para nesprecificar nuestra vida, que sean todo porciones individuales y suscripciones, como compras repetitivas o comportamientos repetitivos en los que cada vez tenemos nosotros menos decisión. Entonces, cuando dejas de vivir sin plástico, se te empieza a abrir un montón de cosas. Empiezas a entender de dónde viene tu comida, por ejemplo. ¿De dónde viene tu comida? ¿No? Compras más local, compras más sano. Empiezas a, de repente, un montón de comida procesada no la vas a poder comprar, pero eso es bueno para ti. Empiezas a replantearte cómo comes tu cosmética. Empiezas a pensar de dónde viene tu cosmética y qué te estás poniendo. Porque, por ejemplo, los perfumes llevan ftalatos. Los ftalatos, aparte de hacer los plásticos blanditos, hace que se adhiera el aroma y están etiquetados como perfume, parfum, lo ponen los franceses. Ftalatos. Entonces en tu piel estás poniendo ftalatos y los cosméticos infantiles tienen más, porque tienen todos esos olores fuertes y llevan más química. Entonces ya te digo, empiezas a evitar el plástico con esa tontería, es un portal que se abre de conciencia, es saber qué pones en tu cuerpo. Dentro de tu cuerpo y encima de tu cuerpo, ¿no? Claro, todo lo que pones en la piel en realidad va a la sangre. Exacto. ¿No? Entonces, para mí fue un descubrimiento. Yo cuando empecé con este tema de los plásticos no sabía que me iba a llevar a tanto descubrimiento, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a mis alumnos en la universidad y demás, que son adultos, muchos de ellos son directivos, gente así, me pregunta, ¿yo qué puedo hacer? Intenta vivir sin plásticos, te va a cambiar la vida. ¿Cómo es esa asignatura tuya en la Universidad de Harvard? Yo doy 2 asignaturas. Una es Economía Circular Aplicada. Y básicamente eso es cómo vives, cómo das valor, el valor que en la economía, que es, pues no sé, todo lo que nos gusta hacer, comer, beber, pasárnoslo bien, todo eso es valor económico, ¿no? ¿Cómo creas valor económico sin extraer nada y sin generar residuos? Como lo hace la naturaleza. Los sistemas vivos llegan a una homeostasis en la que en un bosque no se extrae nada que se va a acabar, ni se genera un residuo que se va a acumular, ¿no? Eso es economía circular aplicada. Lo llamo aplicada porque todo el mundo tiene que hacer un proyecto, trabajar en grupo, se pelean, todo eso, se lo pasan muy bien. Y tengo otra asignatura que es economía regenerativa. Y es una derivada más. Tú puedes intentar mantener todo en uso, no extraer nada o minimizar tu extracción, minimizar tu residuo, pero por entropía, por termodinámica, no va a funcionar. Lo único que es capaz, entre comillas, de derrotar esa tendencia que tiene nuestro mundo a convertirse en Marte y a destruirse y todas las cosas a convertirse... Pues eso, cuando mezclas cemento ya no puedes desmezclar, ¿no? Cuando haces café ya no puedes volver a los ingredientes del café. Es la naturaleza. Entonces es como por diseño nuestra economía puede estar en estado de reciprocidad con los sistemas vivos que la aman, que la hacen posible. Porque este podcast está financiado. El sponsor de este podcast y el sponsor de tu trabajo y de mi trabajo y de todos nuestros trabajos y de toda nuestra economía son servicios ecosistémicos que nos dan aire, que nos dan agua, que nos dan clima, que nos dan la posibilidad de vivir aquí, ¿no? Entonces es esa reciprocidad con servicios ecosistémicos. Antes hablabas de que hay que, o sea, que una de las formas que tenemos para evitar los plásticos obviamente es no beber en botella de plástico, limitar los plásticos, pero hay quizás, no sé, servicios, tiendas. Sí, claro, hay un montón. Es que una de las cosas también que te recomiendo que hagas es que contactes y que coordines con otras personas, que involucres a tu familia. Si tú vas a tu familia y anuncias mañana, chicos, ya no vamos a comprar plástico, te van a decir, ¡ah! Entonces,
Y eso por eso se lo digo a mis alumnos, porque ellos, claro, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? No, empieza en tu familia, y empieza en tu trabajo, empieza en tu oficina, pero no impongas nada a nadie, ten una conversación. Y entonces conectarás también con otras personas que están en el mismo viaje que tú. Te darás cuenta, pues por ejemplo, yo llevo 15 años haciendo esto, ¿no? Entonces ya es más automático, pero en España llevo apenas 3 años, después de 25 años en Estados Unidos. Entonces cuando he llegado al pueblo donde vivo ahora, pues todo ha sido nuevo, lo tengo que descubrir. Y si estoy viajando, tengo que buscarme la vida, ¿no? Pero hay, primero, tiendas de compra a granel, donde puedes comprar cosas sin embalaje. Es más barato, compras lo que necesitas, compras lo que tú quieras. Es fantástico. Luego tienes comida fresca en lugar de comida envasada. Si viene envasada, pues intenta que venga en vidrio, no que venga en plástico, ¿no? Y entonces empiezas un poquito a entender dónde puedes comprar qué. Por ejemplo, si comes carne y pescado, pues tienes que llevar tu recipiente al mercado, ¿no? Cosa que es bienvenida en general. Siempre habrá alguien que diga, esto no lo puedo tocar. No puedes tocar, pero ¿puede usted tocar mi dinero? Sí. Bueno, pues, ¿y por qué no? No, ese a lo mejor tiene virus, esa tartera que me está usted dando, ¿no? Digo, ¿y el teléfono móvil? Ha costado un poquito, a veces en algunos comercios, pero en general es bienvenido. Y es fantástico. Comes el pescado, la carne, lavas el recipiente y ¿qué va a la basura? No tienes nada. Si acaso los huesos o cosas que no hay embalajes. La mayoría de lo que va a la basura es embalaje innecesario. Entonces son pequeños hábitos, pero que merecen la pena. La verdad es que sí. Como experto también en economía circular y regenerativa, aparte de dar pasos hacia detrás en la utilización de plásticos, ¿crees que también hay vías, quizás tecnológicas, ciencia de materiales, por ejemplo, Sí. Que nos pueden permitir un tránsito de un tipo de economía más basada en plásticos, basada en otro tipo de, no sé, materiales que sean mejor para la salud humana? Vale. Una primera reflexión sobre tu pregunta es, si me la permites, es cómo has asociado los pasos hacia atrás y hacia adelante con tecnología, ¿no? Y eso es una creencia reciente que va a cambiar. Y hemos tenido un fetiche tecnológico por razones obvias. Nos ha ido muy bien como humanidad avanzando en tecnología y pensamos que lo nuevo es mejor, pero igual que el amianto era lo buenísimo en su día, ¿no? Igual que el plástico era buenísimo en su día, igual que el bisfenol era buenísimo en su día, o las sustancias perfluoralcalinadas, por cierto, las PFAS, que convendría a lo mejor hablar de ellas en algún momento por lo ubicuitas que son. No es un paso atrás, es decir, muchas de las cosas que se alinean más perfectamente con una economía circular, una economía sana, las hacían nuestros abuelos y bisabuelos. Eso no significa que no las tengamos que hacer. Es decir, si tú te quieres tomar una cerveza, lo que quieres es la cerveza, ¿no? No quieres la basura que queda en tu casa después y no quieres el microplástico. Entonces, volver a las cervezas que venían en una botella que luego se la llevaban, ¿sabes? Eso no es un paso atrás. Eso parece un paso atrás, pero puede que sea un paso hacia adelante, ¿no? Entonces, primero, un poco recalificar la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el embalaje ideal? Podríamos pensar, ¿cuál es el embalaje ideal? El embalaje ideal es el que no existe. Es lo primero. Es decir, si tú miras cómo embalamos nuestras cosas, vamos a un supermercado, y yo lo hago de vez en cuando como experimento y para mi propia educación. Y ves que hay zumos para los niños, por ejemplo, que son zumos, quizá no se los debiéramos dar a los niños, es azúcar, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Y vienen 6 zumitos en una brick, un tetrapack, como lo llames, individual. Cada uno lleva una pajita pegada con un adhesivo y la pajita va envuelta en plástico. Esos 6 van a su vez recubiertos en plástico. Para beber pone medio litro de zumo. ¿Vamos a reemplazar todos esos materiales por otros más ecológicos o modernos? Es que no tiene sentido. Es que hay que cambiar el sistema
de cómo comemos, cómo bebemos. Y poner uno que sea, de verdad, que soporte la vida. No podemos estar generando esa cantidad de residuo y también es que lo estás pagando. O sea, ¿tú qué quieres? ¿El zumo o toda esa porquería? Es más, si tú coges esos Tetra Paks y lo cortas, tienes 6 capas. Tiene una capa exterior de polietileno, otra interior de polietileno, una de metal, 2 de cartón. Es un material Frankenstein, que es muy difícil de reciclar o de hacer algo con ello. Es decir, tenemos que ir a formas más sencillas y más eficientes de hacer las cosas. Hay que replantear el sistema. No es un problema de tecnología, es un problema de sistema operativo que utiliza la tecnología. Entonces, si tú al bonobo le das una metralleta o le das una máquina de rayos X o lo que le des, el bonobo, que es un tipo de chimpancé, para el que no lo sepa, tiene su sistema operativo con el que va a usar esas herramientas. Y a lo mejor tú le das un saxofón y para él es un martillo, ¿no? Entonces, no es cuestión de qué nueva tecnología le vamos a dar al ser humano. Es cuestión de qué podemos aprender de cómo hemos usado el plástico y seguimos usando el plástico mal para que las próximas tecnologías potentes no las usemos mal otra vez. Y en el ejemplo del bonobo, Sí. ¿crees que el hecho de tener ya bastante literatura que nos muestra inequívocamente el perjuicio que tiene la utilización de los excipientes de los plásticos, también de los microplásticos... Los aditivos, perdón. Sí. O sea, teniendo tanta literatura, dando cuenta de lo pernicioso que es para la salud humana, y que de alguna forma no cambiemos eso, ¿es una cuestión de capacidad? Es decir, que el bonobo no puede tener otro sistema operativo, o una cuestión de intención. O sea, que el bonobo no quiere cambiar. Porque a veces me planteo si somos capaces, simplemente porque nuestro sistema operativo directamente no sea posible cambiar. Es una cuestión de atención y de intención, tú lo has dicho. Es poner atención. Y eso significa un pensamiento crítico, una mirada crítica, incluido la tecnología. De esto es un tema que podríamos ir a otro lado, pero vamos, miramos todas las tecnologías. Cuando aparece una tecnología muy bonita y aparentemente muy útil, ¿no? Como en las redes sociales, ¿cuál es el producto en las redes sociales? El producto eres tú. El producto eres tú. Entonces, esa visión crítica de nuestro mundo, de la tecnología, es necesaria. Es una visión protectora, proteger tu propio cuerpo, proteger tu salud, proteger a tus seres queridos, ¿no? Eso es un cambio de mentalidad que tenemos que hacer. Hasta ahora hemos tenido una seducción por las novedades, ¿no? Y tenemos que ser más críticos, no ser reaccionarios, pero sí hacer preguntas adecuadas, ¿no? Entonces eso es atención, ¿no? Y luego intención es qué vas a priorizar, tu comodidad o tu salud, ¿no? Que el niño que está dándote la brasa le das un tablet para que se entretenga. ¿Qué estás priorizando ahí, no? Yeah. O que tienes prisa y vas a comprar algo en plástico, lo vas a meter en microondas en lugar de hacerte una ensalada de tomate o lo que sea. ¿Qué estás priorizando, no? Y ahí está la intención, ¿no? Y es el alineamiento de la forma en la que te muestras en el mundo, incluido cómo piensas, cómo hablas, cómo actúas, con una serie de valores o de una jerarquía que haces de prioridades y de una misión que pones ahí, ¿no? Y en las dos cosas tenemos mucho que trabajar como sociedad y como cultura, tanto en esa atención como en esa intención. Aún así. a ver qué viene. No, aún así. Hay algo que la investigación tecnológica también. Sí. O sea, porque creo que no es una cuestión de blancos o negros, sino que la tecnología también probablemente pueda ser útil en un futuro para poder modular, ¿acaso?
la utilización de plásticos. Yo quiero, porque tú tienes mucha idea de todo esto, saber si realmente hay avances tecnológicos en física de materiales. Sí, te puedo comentar. En algún otro tipo de tecnología, que es verdad que no es la solución, te compro la idea, pero puede ser parte de la historia. Venga, vale, pues vamos a hacer un poco de geeks, aquí vamos a hablar de tecnología. ¿Qué tecnologías me molan? Pues mira, la compra a granel, de la que hemos hablado antes, yo la hago encantado, en plan hippie de toda la vida. Vas allí con un dispensador, se te cae la mitad del arroz por fuera, vas con tu tarro. Entonces hay mucha tecnología que se está haciendo ahora, desarrollando para en los puntos de venta. Estoy pensando en una empresa que se llama Purcell, por ejemplo, en los puntos de venta, tener unos cartuchos que se ponen, que son rellenables, que se ponen en las baldas y que son un dispensador. Es decir, una tecnología con RFID que te pesa, ¿sabes? Lo pones, te pesa, te saca la etiqueta, luego te lo escanean. Está saliendo un montón de tecnologías, por ejemplo, para facilitar la logística inversa también entre negocios, ¿no? Y todo eso es fantástico. Pasaportes digitales de materiales, ¿no? ¿Cómo se llama? Internet de las cosas. Por ejemplo, en los supermercados. Hay unos supermercados en Israel que ya lo tienen. Sabes el pepino, a qué temperatura está, en dónde ha estado, y se puede evitar mucho el desperdicio alimentario, se puede evitar el que necesites embalarlo, etc. Es decir, esas tecnologías me parecen bestiales. Luego, en cuanto a materiales, el tema que tenemos con los bioplásticos, por ejemplo, primero, una cosa importante, quizás se lleven esto quien esté escuchando, bioplástico. Hemos hablado antes de la intención, ¿no? Y de la atención. Atención, bioplástico no significa biodegradable. Que yo me escojo, ¿no? Cuando entras en comercio y digo, no quiero plástico. No es plástico. Y te dan una bolsa. Es patata. Te dicen, sí, es patata. Qué curioso. Y está rica. No es plástico. Vamos a ver. Bioplástico significa un plástico. O sea, es plástico primero. No es que no sea plástico. Es plástico. Hecho con materiales biológicos. Tú puedes polimerizar cualquier cosa que tenga carbono e hidrógeno, prácticamente. Patata, lo que sea. Entonces, que sea de origen biológico no significa biodegradable. Eso es muy importante. Y luego, para fabricar un plástico, necesitas aditivos. Igual, exactamente las mismas propiedades de flexibilidad, de dureza, y vas a ir al mismo mercado de aditivos donde vas con el polímero basado en petróleo. Entonces, los bioplásticos no son una solución sostenible. O sea, son una engañifa. En general, sí. Primero, muchos de los que pone compostables, que son los más comunes en España y en muchos países, te encuentras el vasito, que siempre es un logo verde. De nuevo, atención, cuanto más grande es el logo verde, eso ya te debe escamar. Un logo verde con una hojita, con lo que sea, y pone compostable. Bueno, vamos a ver qué significa eso. Compostable, curiosamente, no significa biodegradable. Y tú me vas a decir, ¿qué me acabas de decir? Compostable, la letra pequeña es compostable en una compostera industrial, en una instalación industrial de compostaje donde se alcanzan altas temperaturas. Por ejemplo, el ácido poliláctico, PLA, que es el plástico compostable más vendido, si no termina en esa compostera industrial, va a durar 500 años en el medio ambiente. ¿Cuál es la probabilidad de que el vaso que se ha comprado Pepito Pérez aquí en el quinto D llegue a una compostera industrial? Pues es probablemente la misma de que a Pepito Pérez le caiga un piano en la cabeza cuando va por la calle. Es cero. Y te lo venden como un plástico ecológico, es más caro. Y luego ese compostaje deja residuo en la tierra. Sí. Yo, uno de los documentos que tengo favoritos para mis alumnos es los documentos que han intentado fabricar los gestores de instalaciones de compostaje industrial, pidiendo por Dios que no les envíen más plásticos de esos. Porque estamos hablando de un compostaje industrial teórico. En la práctica depende mucho, pues, de dónde esté en la pila de compostaje, de qué contenido bacteriano haya, de qué temperatura exacta hay ahí. Entonces deja un montón de residuos, con lo cual ese compost luego no lo quiere nadie, porque está lleno de residuos. Aparte de que todos esos tóxicos que había y metales pesados, también hay metales pesados en la composición del plástico, siguen ahí. Entonces, de nuevo, estamos creando soluciones que son un problema. Ese es el tema, que
O sea que en materiales no hay nada. Sí hay, voy a llegar ahí, pero hay que leer la letra pequeña. Y la letra pequeña no es la que te pone el fabricante, esa es otra. Yo he tenido tal problema con mis alumnos en las clases que he tenido que poner una clase especial de greenwashing. ¿Por qué? Te decían, mira, encontraste material, es compostable. Y digo, ¿de dónde saca la información? No, de esta web. ¿Y esa web cuál es? No, es la del fabricante. Digo, muy bien. ¿Y eso qué? Eso es publicidad, no es una información científica. Entonces, por eso quería empezar a hablar de que aceptar bioplásticos o plásticos biodegradables o compostables hay que entender mucho, porque también puede haber un plástico que es biodegradable de verdad, pero hay que ver en qué circunstancias. Eso en un laboratorio, a 20 grados, pero ¿y en el océano? ¿Va a ser biodegradable? ¿Cómo se va a comportar en el océano? ¿Y qué pasa con la toxicidad de ese plástico? ¿Puedes comer y beber de él? ¿Y qué pasa con los microplásticos y nanoplásticos que genere ese bioplástico? ¿Van a entrar también en la barrera hematoencefálica? Probablemente también. De nuevo, no podemos sustituir un material por otro y pensar que estamos solucionando el problema. ¿Vale? ¿Qué materiales sí pueden ser una solución? No bioplásticos, sino polímeros naturales. ¿Qué es un polímero natural? Es uno creado por la naturaleza. ¿Vale? Y los hay creados por algas. Algas e insectos son capaces de crear materiales parecidos al plástico y modificándolos se están llegando a algunos recubrimientos, a algunas cosas que se parecen al plástico que sí se comportan de una manera natural y que sí sabemos que no tienen esos aditivos. ¿No? Hay mucho por hacer para desarrollar esos materiales a una escala industrial. Una de las empresas más exitosas en este sentido que utiliza algas se llama Notpla, como Not Plastic, Notpla, y el cofundador es de Torrelodones y vive en Londres. Ha recibido el Earthshot Prize de Inglaterra, que es 1 millón de libras esterlinas, y es como el ojito derecho también de la corona británica, que les encanta esto, siempre hacen fotos con él. Y ese es un ejemplo, Notpla. Tenemos, ahora hay otra empresa que se llama Sway, que también está utilizando algas de forma exitosa y creativa. Llevan como 15 años de desarrollo o no sé cuántos años, un montón de años de desarrollo y de fracasos. No son fáciles de utilizar. Esos son... ¿pero para qué lo están usando? Lo están usando para casos en los que no hay más remedio que dar el plástico. Por ejemplo, que yo discrepo. Ellos me dicen, no hay más remedio. Carreras en las que le dan un poquito de agua a los corredores. Hacen unas cápsulas que te las puedes meter en la boca y te la comes. ¿Vale? Cosas así. Yo sigo pensando que no es el sistema más eficiente. Pero bueno. Pero por ejemplo en medicina, bolsas de transfusión, o sea... Mira, claro, los plásticos en medicina yo ahí no he entrado porque son un porcentaje muy pequeño del problema que tenemos. Entonces, no es como el último lugar que vas a cambiar, ¿no? Igual en tu casa si decides, espero que decidas vivir sin plástico, pues en esta conversación y yo te puedo ayudar. Y el último lugar donde le vas a meter mano es tu botiquín. No te preocupes por eso, ¿no? Entonces... Pero sin embargo, hace poco estuve dando una charla para directores de hospitales en Arabia Saudí, un montón de directores de hospitales, y yo les hablaba del concepto de un solo uso frente a un solo paciente, y les voló la cabeza. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Tú entra un paciente por los procesos que hay en los hospitales, que tampoco yo los conozco, ellos sí los conocían, pero bueno, entra ponle por urgencias, un triaje, una planta, una intervención y una habitación o lo que sea. Hay un recorrido. Y muchas veces en cada uno de esos puntos se ponen dispositivos en el paciente que se tiran. Y no tendrían por qué tirarse. Entonces, una innovación muy sencilla es una bolsa que le pones al paciente donde le vas poniendo sus dispositivos cuando lo lanzas al siguiente. Y el paciente lleva sus dispositivos. Porque no son de un solo uso, son de un solo paciente. Muchos de ellos. Claro. Y se podía ahorrar un montón de dinero y un montón de residuos. Y eso tomaron nota y se emocionaron con eso. Es decir, que incluso cuando ponemos atención a nuestros procesos y nuestra adicción a lo fácil, el usar y el tirar, incluso en un entorno tan regulado como el hospitalario, estoy seguro que hay margen para la mejoría.
Hay también una gran acción. En estos últimos días, como tenía esta conversación, he leído algo sobre todos estos temas, obviamente, para no ir de nuevas. Y me gusta mucho el concepto de medicina ambiental, ¿no? Ajá, Que es básicamente de lo que hemos estado hablando. totalmente. Y de cómo se puede hacer algo tan sencillo como dar información, así como damos información de los ingredientes que tiene cualquier tipo de cosa que consumimos hasta cierto punto, de los embalajes y de su acción sobre el cuerpo humano. Claro. Y creo que esto podría ser clave, o ha sido el núcleo de toda esta conversación, Ujú. también para todas aquellas personas que están en el ámbito de la salud, que finalmente su gran intención es que la gente no enferme, ¿no? Claro. Y solucionar los problemas. ¿Qué te parece esta solución? Bueno, es que es esencial, de nuevo, es ridículo que tengamos un Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Salud distintos, ¿no? Tendrían que estar hablando y tendría que ser lo mismo. Y la salud es una salud global. Pero esa mentalidad cuesta. Por ejemplo, hace unos años me llamaron de Habitat for Humanity, es una organización que construye casas, vivienda, digamos, de protección oficial en Estados Unidos y por todo el mundo, ¿no? Jimmy Carter, que en paz descanse, era uno de sus directivos o lo que sea. Y me venían con la idea de construir ladrillos y materiales para casas con plástico reciclado, es decir, tomar basura de plástico y hacer ladrillos. Y yo les decía, ¿sabéis los ingredientes de estos plásticos? No lo sabían. Pero sabemos que es plástico. ¿El plástico qué es? Combustible. Estás construyendo tu casa con petróleo, con material combustible. ¿A quién se le ocurre? ¿No? Si alguna vez se prende fuego, es que los bomberos no van a poder ni entrar ahí. Que va a ser tal la toxicidad, ¿no? Pero aparte de eso, en el día a día, ¿qué compuestos volátiles orgánicos se están liberando? Si tienes que taladrar una pared o reformarla, ¿qué está saliendo ahí, no? Es una forma de pensar. Hay que prestar atención. Y es el concepto también de salud material, que es un concepto esencial en economía circular. Economía circular lo que propone es que nosotros tengamos unas relaciones de más larga duración con nuestras cosas y si ya no las necesitamos, pasen a un mercado secundario a otras personas, ¿no? Pero para que eso funcione, tienes que diseñar las cosas con pureza y valor. Pureza para que a su final de vida los átomos, las moléculas, las partes puedan ser aprovechables para otras cosas y sobre todo salud material para que a lo largo de tu convivencia con esos materiales que tocan nuestra piel, que emiten los componentes aromáticos que sean, que estamos rodeados de ellos, no nos afecte a nuestra salud ni a la salud del medio ambiente, que al fin y al cabo nos vuelve también. ¿Cómo tener un equilibrio psicológico entre estar protegido, por ejemplo, con todas las medidas que nos has ido diciendo, y no entrar en una especie de hipocondria ambiental, una neurosis brutal que me haga pues casi me río, estar pero peor? me río porque lo conozco. O sea, claro, yo con la información que tengo y con la que tenemos los que nos dedicamos a esto, pues es real. O sea, hay emociones reales. La solastalgia es una emoción real, que es lo que escribí antes, de no hay una playa del mundo ahora donde tú cojas arena y si la pones en un microscopio no encuentres microplásticos, o un niño que no tenga tóxico. Eso es solastalgia, pero también la ecoansiedad, ¿no? O la ansiedad respecto a nuestra salud. La clave aquí es empoderarte en lo que puedes hacer y actuar. Es decir, por ejemplo, una persona que bebe agua embotellada frente a una persona que bebe agua del grifo, sabes que la que bebe agua embotellada tiene una exposición 1000 veces mayor, 1000x al micro y nanoplástico. Bueno, pues ahí tienes ya mucha capacidad de cambio. 1000x que puedes hacer por ti. Muchos tóxicos y aditivos del plástico están en el cuerpo un tiempo corto. Otra cosa son las PFAS y otras que eso sí se van acumulando. O sea, es empoderarte en ir parando. No puedes, como también, oye, los rayos ultravioletas también te pueden afectar la piel, ¿sabes? No te puedes
O el granito loco de la sierra donde Exacto. tú y yo vivimos es también radiactivo, ¿no? Que es radón, ¿no? Sí. Entonces, el cuerpo afortunadamente tiene sus mecanismos de defensa. Lo que tenemos es que ayudarle. Y ayuda y haz lo mejor que puedas. Hazlo lo mejor que puedas y ya está. Y eso empodera. Si tú sabes que lo estás haciendo lo mejor que puedas y evitas los comportamientos de riesgo, es donde tienes que poner el foco. Y créeme que con eso ya vas a tener suficiente como para emparanoiarte. Con una asepsia total es imposible. Pero con eso va a cambiar. Y yo creo que lo vas a notar en tu salud, ¿eh? Yo lo he notado en mi salud y en la de mi familia. Y vivir sin plástico también, pues es otra manera de ser feliz, ¿no? Curioso, mis hijos, que son gemelos, tienen ahora 8 años, vivíamos en Estados Unidos y fuimos por primera vez a Halloween. Y ellos creo que tenían 2 años. Y, por cierto, nos disfrazamos, ellos eran hobbits, o sea, era la risa, causamos sensación. Ellos dos iban con su capa, con una hojita verde, eran hobbits. Yo iba de Aragorn y mi mujer iba de Galadriel. Bueno, muy gracioso. Y vivíamos en un pueblo precioso, se llama Nevada City, en California. Es un monumento nacional, todo el pueblo, casas victorianas, precioso. Estamos allí y la gente iba repartiendo dulces envueltos en plástico, ¿no? Y empezaron a llamar a los niños y a dárselos. Y mis hijos no los tocaban. Pero que no cogen y hacían así, no. Decimos, ¿no quieres eso? Dice, no, tiene plástico. Y es azúcar. Nosotros no le habíamos dicho nada del plástico. Simplemente de observar en nuestra casa y a lo mejor las conversaciones entre mi mujer y yo. Y ellos así siguen, ¿eh? No he tenido que decirles nada del tema. Ahora ya empieza a tener más curiosidad a preguntarme, pero no he tenido ni que educarles, porque es lo que han visto. Osmosis inversa. Sí, vale. pero a nivel de mindset. Sí, total. Me llevo muchas cosas, Manuel. Por un lado, esa imagen del albatros, del pollo, con el plástico, que puede ser un símbolo de lo que también está pasando en nuestras células, que también como albatros cogen microplásticos creyendo que son alimento. Exacto. Y también de las lecturas que he ido haciendo en estos días y de todo lo que nos has compartido, de la importancia radical de la medicina ambiental, ¿no? De cómo en el ambiente o la exposición al ambiente puede dar lugar a múltiples enfermedades que hoy son pandemia, ¿no? Y de la importancia de poner más energía, más presupuesto también, más enfoque en ello, ¿no? Y luego, por último, también de todo lo que podemos hacer individualmente para generar, bueno, pues dentro de lo que cabe y sin obsesiones, una vida mucho más sana y además que tenga más sentido, puesto que cuando uno se empodera de algo, también genera un propósito y un sentido que creo que es maravilloso para la psicología humana. Así es. Y espero que las personas que nos hayan escuchado, que te hayan escuchado, puedan sentir inspiración y que esto sea una puerta también a la investigación. Has también aportado algunos recursos como The Poison Like No Other, ¿no? Un libro y también tu documental y que puedan seguir tu trabajo, que es espectacular, y te doy las gracias porque eres un vector de información, un tío que nos está diciendo, la mierda que tiras no desaparece mágicamente. Gracias. Gracias a ti, Gustavo. Muchas gracias.